Entrevista. Gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa y vamos efectivamente a la línea telefónica. Por la misma nos da gusto saludar a la diputada federal Candelaria Ochoa, justo con este tema que en estos momentos es sujeto a discusión por parte de diferentes sectores en nuestra sociedad. El aborto en casos de violación tiene la norma oficial mexicana, la NOM 046. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por la entrevista. Aunque quiero aclarar que no es el aborto ni la norma solo 046. El tema es que la norma 046 está vinculada a 11 normas oficiales más, desde las de VIH, personas con discapacidad, prevención de la salud, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo de la norma, de esta iniciativa era discutir la salud integral de las mujeres. Exacto. Y sin embargo, obviamente, bueno, a los grupos conservadores lo que les duele de la NOM 046 es justamente lo relacionado con el aborto en casos de violación, diputada. Claro, porque esta norma, fíjate que está vigente desde el año 2005. Es una norma que el gobierno de Vicente Fox promulgó, porque es un decreto de la norma del Poder Ejecutivo, para precisamente atender las recomendaciones de, entre muchos otros casos, el caso Paulina, que fue paradigmático, de una niña menor de edad, de 13 años, que fue violada y que tuvo un hijo producto de esa violación y que el Sistema Nacional de Salud no quiso practicarle un aborto. Así es. Oiga, maestra Candelaria, saludos, le saluda Josefina Real. ¿Y cuál es la postura del Movimiento Ciudadano precisamente en torno a esto que ya nos señala de la salud integral de las mujeres, pero que se está discutiendo y analizando en las bancadas, en concreto por el caso de aborto, por casos de violación, maestra? Bueno, mira, primero, Josefina, te tengo que decir algo, que yo he sido una promotora de la maternidad libre y voluntaria de las mujeres. Sí. De los hijos que quieran, si quieren 5, si quieren 3 o si no quieren. Eso es lo primero, el derecho inalienable de las mujeres a la maternidad libre y voluntaria. Y obviamente eso implica que en los casos de violación, mira, yo tengo cifras que son verdaderamente escandalosas. La primera que te quiero decir es que aproximadamente, según el Instituto Nacional de Perinatología, 1,000 niñas menores de 14 años dan a luz cada día en este país. Según también el Instituto Nacional de Perinatología, el 93% tienen que ver con violencia sexual. El 95%, sí tengo el dato. 95% tienen que ver con violencia sexual. Lo cual, además, los sujetos que las violentan son sus padres biológicos, sus hermanos, sus tíos, sus cuñados, sus hermanos, sus padrastros y sus amigos. Es decir, en ese orden de ideas, de lo que estoy diciendo, lo que tenemos que atender es un caso de violencia contra las mujeres y específicamente contra las niñas, que es gravísimo. Aproximadamente 111,000 casos en promedio de violencia contra las niñas y cerca de 22,000 partos, 12,000 partos al año de menores de 14 años. ¿Cómo hacer para que esta sociedad tenga una mejor educación sexual si en 23 años no hemos variado la cifra? Es decir, las niñas menores de 14 años se siguen embarazando, el 84% no terminaron la primaria y solo el 11% tiene terminada la primaria. Entonces, quiere decir que es un tema de educación sexual y de educación, como dicen, de todos los tipos de educación, de todos los tipos de campañas que podamos hacer para que verdaderamente una niña de 12, de 11, de 10 años sepa que la están violentando. Porque siempre hablamos de las mujeres y del aborto, ¡ay, qué crimen! Pero no abordamos el tema de quiénes las violentan. Y las violenta el hogar en donde supuestamente las quieren, de quienes supuestamente nos aman. Ese es el gran problema. Entonces, en este país,
Cuando se habla de anticonceptivos, no, porque entonces van a tener relaciones sexuales. La derecha siempre dice. Si se habla de los libros de texto con educación sexual, no, porque queman los libros de texto. Si se habla de la norma 046, no, porque van a abortar. O sea que estamos en un problema muy grave de política pública. Sí, datos tremendos los que nos está proporcionando en estos instantes, maestra. Estamos hablando de 1,000 niñas menores a 14 años que dan a luz todos los días. Imagínate. Todos los días. Todos los días, que además yo digo, son niñas que ni siquiera han podido saber lo que es vivir una vida feliz. Por eso esta norma de la 046 se vincula con otras muchas, con las de los derechos de las niñas y los niños, con la de VIH, con la de discapacidad. Tú sabes que un alto índice de niñas que también tienen retraso mental o discapacidad son violadas sexualmente. O sea, es gravísimo, son temas que nos deben alarmar a todos. Y no porque yo promueva una cosa o aquella va a dejar de pasar, sino lo que tenemos que hacer es políticas públicas. Yo, en lo personal, quiero decirte de un caso que me conmovió muchísimo. Una niña de nombre Alicia, que llega al Instituto Nacional de Perinatología proveniente de Michoacán, le detecta a la madre, curiosamente, que le creció el vientre de manera inesperada, ¿no? Y entonces la niña, cuando la atendieron, se dieron cuenta que tenía 7 meses de embarazo, de 9 años de edad, que desde los 6 años había sido violada por el padre biológico. Y la niña ni siquiera entendía qué era lo que le pasaba, porque el asunto está en que los hombres, los padres, los hermanos, los tíos, los cuñados, les dicen que las quieren, que por eso les hacen eso. Entonces yo creo que estamos en un problema muy, muy grave, y de verdad los datos que da, yo no los estoy inventando, son los del Instituto Nacional de Perinatología, son para estremecernos. Yo creo que nada. Estás viendo Señal Informativa Emisión Vespertina. Why don't we just talk about it over dinner? Luigi's, 9 o'clock. Jorge, ¿qué estás haciendo? Mi vida, esto no es lo que parece. No me interesa de qué se trata. Estabas hablando en inglés. Pero es el único idioma que hablan. Y ahora resulta que nada más puedes hacer negocios en otros idiomas. Y yo sin enterarme de absolutamente. Eres bilingüe. Prolex Centro de Idiomas. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara y el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario te invitan a la 9ª muestra de cine socioambiental. Selección internacional de largometrajes y cortometrajes sobre naturaleza, cultura y justicia social. Del 10 al 17 de marzo. Consulta la cartelera en el programa del festival. Canal 44 invita. En Revista Zócalo de marzo, controversias contra derechos de audiencias sin sustento, poderes fácticos y clase política versus lineamientos. Donald Trump, el autoritarismo en redes sociales. Maduro bloquea a CNN en Venezuela. Por Antonio Pascuali. Pautas electorales y censura en Nedomex. Escribe Gerardo Montes. Aumentan ataques a la prensa en México, dice Reporteros Sin Fronteras. Suscríbete. Acabamos de ser detenidos por la vialidad, la cual está haciendo uso de la... Los agentes están pidiéndole al... ¿Con qué base? ¿Con qué base? No, mira. En Señal Informativa todas las voces valen y también queremos escuchar la tuya. Reporta, comenta o denuncia. Tú haces noticias. Señal Informativa. De lo que siempre has visto a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Un artista franco-estadounidense y otra japonesa. 2 décadas separan el trabajo de Louise Bourgeois y Yayoi Kusama. Las obras de estas 2 mujeres se encuentran expuestas en la galería londinense S2 de la casa de subastas Sotheby's. La muestra establece un puente entre las carreras de estas 2 artistas que transformaron sus traumas psicológicos en obras de arte. Bourgeois estuvo psicoanalizándose 30 años y Kusama sufría alucinaciones durante las cuales veía seguramente los puntos que después dibujaba. Ambas artistas intentaron superar sus traumas a través de su trabajo.
El arte las ayudaba a superar sus miedos. Las vidas de Bourgeois y de Kusama se vieron marcadas por una guerra. Ambas se mudaron a Nueva York y ambas abordaron en sus obras temas como el género o la sexualidad. Hay formas que se repiten en el trabajo de las dos artistas, como las protuberancias o las formas fálicas que están incluidas en sus obras. También hay motivos que se repiten, motivos relacionados con el cuerpo y con formas orgánicas. La exposición de Bourgeois y Kusama estará abierta al público en la galería londinense S2 hasta mediados de abril. La música tradicional mexicana es la música que nace desde cada región, desde cada pueblo de México. Es la que se hace en las comunidades de manera originaria desde hace muchísimos años. Es música hecha para la fiesta, para la vida cotidiana, y es la que nace de manera espontánea. Parte del trabajo que hacemos es que no se pierda, en primer lugar, la música, que podamos darle continuidad al fandango y que la música tradicional no muera, que podamos seguirla interpretando, difundiéndola y que la gente pueda disfrutarla. Yo creo que es muy importante hacer difusión de la música tradicional, porque nos conecta con nuestras raíces, nos conecta con lo que somos, nos da identidad como pueblo. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Tiene un algo de vida. Decía una compañera que la música tradicional es sabia porque es vieja, es antigua. Y nos sigue acompañando, pero hemos dejado de verla. Y México es riquísimo y eso es lo que queremos, que se conozca la diversidad musical de México. Brazos, vida mía. Una disculpa para usted, bueno, aspectos ajenos a nuestra voluntad nos volvieron a sacar del aire, pero estamos de nuevo con usted y también con esta charla que sosteníamos con la diputada Candelaria Ochoa a propósito, bueno, pues de este polémico tema de la NOM 046, que aunque incluye diferentes factores de atención a la salud en los menores, grupos conservadores concretamente señalan el relacionado con el aborto, y nos daba, diputada, bueno, datos relevantes que hablan, bueno, de la gravedad de este tema. Durante esta pausa involuntaria, Josefina Real y un servidor comentábamos respecto a ello, y también teníamos algunas dudas. Diputada, conforme lo marca la NOM, el aborto en caso de violación, ¿quién lo decidiría o quién tomaría esta determinación? ¿Es en automático ya, diríamos, bajo tutela del propio Estado? ¿Tendría que ser la madre de la pequeñita, de la menor, la que decida? ¿Cómo se considera? Bueno, son dos cosas importantes. La primera es que para las menores de edad está claro que tiene que ser un procedimiento a través de los padres o las madres. Nada más que yo les decía el dato que la mayoría de mujeres menores de edad son víctimas precisamente de sus familiares. Exacto. Entonces, lo que se dice es que puede ser un tutor o tutora y pueden convertirse en eso los prestadores o las prestadoras de los servicios de salud. Es decir, si una enfermera se da cuenta que hay índices
o que hay síntomas de violencia sexual contra una niña, ella puede convertirse en su tutora. Pero para eso le tienen que explicar el proceso por el que está pasando. O sea, no es tan sencillo como de, muchos grupos, bueno, algunos grupos conservadores están diciendo eso, ¿verdad? De que como una niña de 12 años va a llegar a decir practíquenme el aborto. Ojalá las mujeres a los 12 años estuviéramos empoderadas para tener ese poder de decisión. El asunto es que las niñas a esa edad no tienen ese conocimiento. Reitero, ni siquiera saben lo que les está pasando, ¿no? Obviamente una mujer adulta, pues claro que puede llegar y decir si es que me practiquen el aborto, pero en las menores de edad no es ni siquiera ese un tema a debate. O sea, me parece que estamos banalizando de tal manera lo que les pasa a las mujeres. Y luego algo que yo decía, que no sé si estuvo en el aire o no, me parece muy grave que siempre se culpen las mujeres y que no se hable de quienes las violentan. O sea, me parece que es un tema como que no queremos ver y que solamente hablamos de las mujeres que abortan o las mujeres víctimas de violación, cuando en realidad no hablamos de quienes las violentan. Maestra, diputada Candelaria Ochoa, hablaba hace un momento antes de tener este corte involuntario de que es un tema de educación. La educación sería para todos los grupos, es decir, estas pequeñas, cómo ayudarlas a prevenir, pero para el agresor, ¿qué, maestra? Me parece gravísimo también. En la norma 046 se contempla a las mujeres víctimas de violencia sexual y familiar, a los agresores y el entorno. Fíjate, Josefina, por eso es como un error creer que las niñas a los 12 años pueden tomar una decisión así, porque no saben, porque no tienen ese conocimiento. Por eso yo hablaba de todas las campañas educativas que podamos hacer, todas son válidas, pero no sancionar solamente a las mujeres. Así es. ¿Cuál sería, qué dice la norma, maestra, para el agresor? Bueno, la norma, mira, Josefina, la norma son cerca de 15 cuartillas en letra tamaño 8, en donde, de verdad, o sea, sí, no es como lo quieren explicar, de que, las mujeres son abortantes, ¿no? No, la norma tiene 15 cuartillas en donde viene todo un protocolo de atención. Hay formatos en donde el personal de salud va anotando una cosa y otra, porque hay una entrevista, porque hay un seguimiento al caso, porque se contemplan refugios para las mujeres que no tienen a dónde ir, como este caso de Alicia, ¿verdad?, que yo les comentaba. La pobre criatura, pues llega de Michoacán con un embarazo de 7 meses, en donde la mamá supuestamente no sabía, y resulta que claro que sabía, que era cómplice del padre biológico de la criatura, y la separaron de sus padres. Entonces contemplan refugios y albergues para mujeres que viven esa condición de vulnerabilidad, ¿verdad?, que se quedan solas. Y bueno, solo decir, las mujeres que tenemos educación, que tenemos redes sociales, pues claro que no acudimos a ese tipo de mecanismos porque tenemos otros. Y algún diputado ahorita decía, y las mujeres que tienen dinero, esas no recurren al aborto en este país, esas recurren al aborto en otros países. Y si lo recurren aquí, pues es en absoluto seguridad para sus vidas, ¿no? Estimada maestra. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la violencia sexual y de la violencia familiar de la que son objeto. Así es. Estimada maestra Candelaria Ochoa, agradecemos mucho el espacio en su agenda y platicar con nuestra audiencia, un tema de primer orden que nos gustaría seguir abordando con usted, si nos lo permite, más adelante. Claro que sí, además porque de verdad, esta norma es una norma muy, muy completa que se vincula con otras 11 normas y que además no es, yo diría, no es una norma abortiva, como quieren hacernos creer, es una norma por la salud sexual y la seguridad y derechos de las mujeres. Un abrazo, diputada. Un abrazo, Josefina, mucho gusto, y me gusta más maestra.
A mí también. A mí también, maestra. Porque esto dura poquito, pero yo soy maestra como de, ¿cómo se llama? De siempre. Inspiración personal. Así es. Gracias, ¿No? maestra. Pues, un abrazo, Josefina. Hasta luego. La maestra